Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, a este espacio. Mi nombre es Jan. Hemos estado estudiando sobre las disciplinas espirituales y el día de hoy te traigo un nuevo episodio sobre esta temática tan interesante que nos ayuda a nosotros a crecer más en la piedad para ser semejantes a Cristo. El día de hoy vamos a hablar sobre aprendiendo para el propósito de la piedad. A.W. Tozer escribió: debemos enfrentar el hecho de que muchos hoy en día son notoriamente descuidados en su vida. Esta actitud encuentra su camino en la iglesia. Tenemos la libertad, tenemos dinero, vivimos en un lujo comparativo. Como resultado, la disciplina prácticamente ha desaparecido. ¿Cómo sonaría un solo de violín si las cuerdas del instrumento están colgando, están sueltas o no están estiradas, no están disciplinadas? Hace años, Donald Whitney pastoreó una iglesia cerca de la ciudad capital del condado con dos pequeñas universidades. Una escuela era la principal institución educativa de la denominación evangélica más grande del estado, conocida por producir estudiantes celosos por el reino de Dios. Esta universidad a menudo lideró a docenas de otras escuelas en su denominación en número de alumnos en el campo misionero. Sin embargo, una queja que él escuchó con frecuencia de los estudiantes del departamento de religión se relacionaba con la aparente falta de celo espiritual entre algunos de los profesores. Para muchos estudiantes, estos hombres emparejaron cerebros teológicos agrandados con corazones sin pasión, parecidos a los pigmeos. Todos hemos escuchado a maestros o predicadores que podrían anclar un inmensa club teológico, pero cuya falta de celo hizo que su cristianismo pareciera tan seco y rancio como el interior de una pelota de baloncesto. Pero eso simplemente no suena como el Señor Jesús, o incluso el apóstol Pablo, ¿verdad? En este mismo pastorado, un hombre que era diácono en su iglesia dijo una vez: nunca me gustó la escuela y no quiero aprender nada cuando venga a la iglesia. De alguna manera, también hay algo diferente a Jesús en esa actitud, ¿no es así? ¿Por qué parece que pensamos que debemos elegir entre los dos? ¿Por qué muchos cristianos viven como si se les hubiera dicho: escoge hoy a quién servirás, erudición o devoción? Sostengo que cuanto más crezcamos como Cristo, más perseguiremos tanto la cabeza llena como el corazón lleno, y más irradiaremos luz espiritual y calor. Si estamos absolutamente obligados a permitir que uno predomine sobre el otro, debemos elegir el corazón ardiente. Si las personas tienen la verdad en la cabeza pero no en el corazón, es decir, conocen la verdad pero no la creen y no experimentan su poder, entonces no están bien con Dios. Como los fariseos, aparte de la fe, la conciencia de la verdad no solo magnificará nuestra culpa ante Dios en el juicio, pero si hemos entendido y respondido adecuadamente al Evangelio de corazón, al final seremos salvos, aunque el resto de nuestra comprensión doctrinal sea superficial o turbia. No solo elegiría la última opción para mí, sino que también la preferiría para aquellos a quienes ministro. Es mucho más difícil sacar un barco del puerto que corregir uno en el mar que se ha desviado de su curso. Pero salgamos del puerto y pongámonos rumbo. Los cristianos deben darse cuenta de que así como un fuego no puede arder sin combustible, los corazones ardientes no se encienden con cabeza sin cerebro. No debemos contentarnos con ser como aquellos que la Biblia condena por tener celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, de acuerdo a Romanos 10:2. ¿Significa esto que debemos ser brillantes para ser cristianos? Absolutamente no. Pero sí significa que para ser como Jesús debemos ser aprendices, incluso cuando él tenía solo 12 años, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, dice Lucas 2:46 al 47. ¿Significa esto que debemos tener varios diplomas colgados en la pared para ser cristianos de primera clase? Ciertamente no es así, pero sí significa que debemos disciplinarnos a nosotros mismos para ser aprendices intencionales como Jesús. Él aprendió las escrituras tan bien por su cuenta, aparte del entrenamiento formal de los rabinos, que hizo que sus adversarios se maravillaran. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Dice Juan 7:15. Un análisis de la palabra discípulo del Nuevo Testamento revela que significa
No solo ser un seguidor de Cristo, sino también un aprendiz. ¿Eres discípulo de Jesús? Para seguir a Cristo y llegar a ser como Él, debemos participar en la disciplina espiritual del aprendizaje. Y es que el aprendizaje caracteriza a la persona sabia. Según un libro de la Biblia, escrito específicamente para darnos sabiduría práctica, una de las características de un hombre o una mujer sabios es el deseo de aprender. Leemos en Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Las personas sabias y justas nunca pueden obtener suficiente sabiduría o conocimiento. Las personas sabias y justas nunca pueden obtener suficiente sabiduría o conocimiento. Las personas intransigentes o aquellas que se enorgullecen de su aprendizaje solo exponen los superficiales que son en realidad. Los verdaderos sabios son humildes porque saben que todavía tienen mucho que aprender. Y de acuerdo con este versículo, las personas sabias y justas permanecen enseñables. Pueden aprender de cualquier persona, independientemente de su edad o antecedentes. Da la instrucción a uno de ellos y será aún más sabio y aumentará su aprendizaje. Los sabios bíblicamente siempre buscan aprender. En Proverbios 10:14 se nos dice, los sabios atesoran sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. A los hombres y mujeres sabios les encanta aprender porque se dan cuenta de que el conocimiento es como un tesoro precioso. Había un hombre que atesoraba el conocimiento a pesar de vivir en un lugar donde escaseaba como los diamantes. Durante un viaje misionero a Kenia que se mencionó en el episodio 2, el intérprete era un maestro de escuela de unos 30 años de Bernard. Vivía en la parte trasera de una tienda que era de los 4 edificios de la comunidad de Quilema. Caminaba varios kilómetros, muchos, en el campo todos los días hasta la escuela primaria de ladrillo de adobe donde enseñaba. Y luego regresaba a casa, a un cubo, que era una habitación de 2,5 metros por 2 metros, donde vivía con su esposa y su hijo pequeño. Tenía una cama twin, la cual estaba contra la pared trasera con una sábana colgando del techo para separar el dormitorio del resto del cubo. Solo una pequeña mesa con una silla ocupaba la mitad delantera. Lo más interesante fueron las paredes de cemento. Pegadas con cinta adhesiva en cada pared, había varias páginas de revistas obsoletas o fotografías de calendarios antiguos. Eran todo lo que Bernard tenía que leer. Aunque había sido cristiano durante muchos años, era demasiado pobre, incluso para tener una Biblia. Los únicos libros que alguna vez llegaron a sus manos fueron algunos libros de texto de segunda guardados en la escuela. Así que mientras caminaba con su hijo en brazos, tratando de que se durmiera, leyó las palabras de las revistas por enésima vez. Mientras comía en su mesa o se acostaba en su cama, miraba las imágenes de personas y lugares lejanos y meditaba sobre ellas. Mientras estaba de pie en ese cubo de hormigón, mirando un par de docenas de imágenes descoloridas y páginas amarillentas, el misionero se dio cuenta de que ante él estaba un hombre sabio. Werner entendió que el conocimiento realmente es como un tesoro raro. Aunque es más escaso que el oro, había acumulado todo lo que pudo. Esa es la actitud que tendrán todos los sabios, porque los sabios acumulan conocimiento. Por cierto, algunas personas de nuestra iglesia le enviaron cajas de libros a Werner y le suscribieron a un par de revistas. Nota lo que dice Proverbios 18:15. El corazón del inteligente adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Una persona sabia no solo adquiere conocimiento, sino que lo busca. Los sabios desean aprender y se disciplinarán para buscar oportunidades de aprendizaje. Hay otro versículo de Proverbios que merece nuestra atención. En el 23:12 se nos ordena, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. No importa cuánta instrucción previa hayas recibido o cuán extenso sea tu conocimiento, especialmente acerca de Dios, de Cristo, la Biblia y la vida cristiana, e independientemente de cuán inteligente o lento te consideres a ti mismo, aún necesitas aplicar tu corazón y tus oídos a aprender, porque no lo has aprendido todo. El aprendizaje es una disciplina de por vida, una disciplina espiritual que caracteriza a la persona sabia. Samuel Hopkins, uno de los primeros biógrafos de Jonathan Edwards, dijo que cuando conoció a Edwards le impresionó el hecho de que un hombre que ya llevaba 20 años en el ministerio todavía tenía una
inusual sed de conocimiento, en cuya búsqueda no escatimó costo ni dólares. Leyó todos los libros, especialmente los libros de divinidad, que pudo encontrar, de los cuales podía esperar obtener cualquier ayuda en su búsqueda del conocimiento. Edwards tenía una mente innegablemente superior, pero nunca dejó de aplicarla para aprender. Fue eso, combinado con un celo devocional igualmente fuerte, lo que lo hizo sabio y grande en el reino de Dios. Un anhelo duradero de aprender caracteriza a todos los que son verdaderamente sabios. Y es que debemos buscar el cumplir el más grande mandamiento. Parte del mayor mandamiento de Dios, dijo Jesús, es amarás al Señor tu Dios con tu mente. Esto está en Marcos 12:30. Lo que más quiere Dios de ti es tu amor. Y una de las formas en que Él quiere que le muestres amor y obediencia es el aprendizaje piadoso. Dios es glorificado cuando usamos la mente que Él hizo para aprender de Él, de su palabra, de sus caminos y de su mundo. Lamentablemente, muchos cristianos no asocian el aprendizaje con amar a Dios. De hecho, vivimos en una época muy antiintelectual. Esto puede sonar extraño a la luz del infinito depósito de información accesible a través de Internet. La amplia disponibilidad y el crecimiento de la educación en línea, los deslumbrantes avances tecnológicos casi diarios y el hecho de que hoy se otorgan más títulos académicos avanzados que nunca. Quizás sea precisamente por esas cosas que la gente, incluida la gente cristiana, es más reacia a las cosas intelectuales. Los niños inteligentes pueden ser populares solo porque son inteligentes. Se los descarta como nerds y la atención social se dirige a los de bajo rendimiento. Nuestra cultura glorifica lo físico mucho más que lo mental. Nadie vende carteles de los mejores ingenieros de software o arquitectos, y mucho menos de los principales teólogos. En su lugar, vendemos carteles de atletas, algunos de los cuales pueden hacer todo con una pelota, excepto firmar los autógrafos y leer las etiquetas de estas. Algunos candidatos políticos se describen como demasiado intelectuales para ser elegibles, como si no quisiéramos que los pensadores dirijan el gobierno. En la iglesia, todo debe ser relevante y tendemos a ignorar la doctrina y la teología como muy irrelevantes. El aprendizaje es esencial para aumentar la piedad. La vida cristiana comienza con el aprendizaje, aprender el Evangelio. Nadie se reconcilia con el Dios de quien no sabe nada. Nadie se reconcilia con Dios a menos que aprenda acerca de Él y de su mensaje al mundo, el cual es un mensaje de buenas nuevas, llamado el Evangelio. Para conocer a Dios, las personas deben aprender que hay un Dios, lo puedes ver en Hebreos 11:6, que han quebrantado su ley y que necesitan reconciliarse con Él. Deben aprender de Jesús, el Hijo de Dios, el cual vino a lograr esa reconciliación y que lo hizo mediante su vida sin pecado y su muerte en la cruz como sustituto de los pecadores. Deben aprender de su resurrección corporal y su necesidad de arrepentirse de su pecado y creer en Jesús y lo que Él ha hecho. Porque aparte de que la gente aprende estas cosas, ¿cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Romanos 10:14. Nadie cree en Jesús a menos que haya escuchado la historia de Jesús y tenga al menos una comprensión mínima de ella. Nadie ama a Jesús a menos que conozca a Jesús. Y así, como no podemos creer y amar a aquel de quien no hemos aprendido nada, tampoco podemos crecer en nuestra fe y amor por Él, a menos que aprendamos más acerca de Él. No creceremos mucho en la piedad si no sabemos mucho de lo que significa ser piadoso. No seremos más como Cristo si no sabemos más acerca de Cristo. La predicadora londinense del siglo XX, Marion Lloyd-Jones, nos recuerda lo siguiente. No olvidemos nunca que el mensaje de la Biblia está dirigido principalmente a la mente, al entendimiento. La verdad de Dios debe entenderse antes de que pueda aplicarse. La palabra de Dios debe pasar primero por tu cabeza si va a cambiar tu corazón y tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esto está en Romanos 12:2. La transformación cristiana del corazón y la vida, es decir, crecimiento en piedad, implica una renovación mental que no puede suceder sin aprender. Supón que alguien te dio un libro sobre la oración y te dijo, esto cambiará tu vida. Pero cuando miras,
Te das cuenta de que el libro estaba escrito en un idioma que no podías leer. Puede que tengas el mejor libro sobre la oración jamás escrito, pero si no pudieras entender el contenido, no te serviría de nada. Sin el conocimiento de ese idioma, no podrías aprender sobre la oración y crecer en la semejanza a Cristo de ese texto. Sin embargo, hay poca diferencia entre no crecer en piedad porque no puedes leer un libro sobre la oración y no crecer porque no has leído uno. Sin un compromiso disciplinado con el aprendizaje, la falta de crecimiento es la misma en ambos casos. Nadie crecerá y disfrutará de las bendiciones de cualquier enseñanza de las Escrituras si no la ha aprendido. Jonathan Edwards lo dijo claramente: es imposible que alguien vea la verdad o la excelencia de cualquier doctrina del Evangelio si no sabe cuál es esa doctrina. Un hombre no puede ver la maravillosa excelencia y el amor de Cristo al hacer tales cosas para los pecadores, a menos que se informe primero a su entendimiento. Las personas pueden asistir fielmente al culto de la iglesia, servir al Señor en la iglesia y a través de ella con entusiasmo, dar generosamente a la obra del reino de Cristo y desear vivir cristianamente en todos los aspectos de sus vidas. Y sin embargo, año tras año, demostrar poco crecimiento evidente en la piedad. ¿Cómo puede ser esto para las personas que aman a Jesucristo y en las que habita el Espíritu Santo de Dios? En muchos casos, se debe a que dedican muy poca energía mental al tipo de aprendizaje más importante: aprender acerca de Dios y de las cosas de Dios. Nadie crece en la semejanza a Cristo sin aprender acerca de ello. ¿Cómo es la semejanza a Cristo? ¿Cómo deben cultivarla? ¿Porque es necesaria? ¿A dónde conduce? Y más. Nadie experimenta la dulzura de acercarse y parecerse más a Cristo a menos que primero se le presenten estas cosas. Edwards es conciso y claro. No puedes probar la dulzura y la excelencia divina de tales cosas contenidas en la divinidad a menos que primero tengas una noción de que existen esas cosas. Si sabes poco acerca de la piedad, crecerás poco en la piedad. Conocerlo requiere la disciplina del aprendizaje. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.